No te muevas del lugar. Ya comienza Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Un programa dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Ideas Descafeinadas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Nuevo Tiempo Libertador. Estamos muy contentos de estar iniciando otro programa de Ideas Descafeinadas. Mi nombre es Ezequiel Almeida, estoy con Piti Limensa, como cada viernes. Y bueno, también queremos saludar a los que nos están escuchando a través de iVoox o de iTunes o de YouTube en el podcast que también estamos subiendo. Gracias a Dios estamos teniendo reacciones positivas, estamos viendo que está siendo de ayuda para ustedes, para los que nos escuchan. Estamos muy agradecidos por el feedback que nos están dando. Las críticas por lo general son casi todas positivas, así que estamos muy contentos porque sabemos que está siendo de ayuda y sobre todo que Dios está trabajando con esto que estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, les comentamos como siempre para los que nos sintonizan por primera vez que estamos en las redes sociales como @ideasdecaf en Twitter. Nos pueden buscar como Ideas Descafeinadas en Facebook. Uh-huh. Ajá. Y en Instagram. En Instagram también. ¿Cómo nos encuentran? Ideas.decaf. Y bueno, Sí. también si se quieren contactar con la radio, tenemos un celular que tiene WhatsApp inclusive, que es el 343-456-8530. Si están en el exterior, que también hemos recibido saludos de gente de otros países, tienen que anteponer el más 549, ¿sí? Entonces quedaría más 549 343 456 8530. También la radio tiene una página de Facebook, la pueden encontrar como Nuevo Tiempo Libertador. Así que empezamos entonces. ¿Qué te parece? Sí, me parece genial, empecemos. Como les comentamos, este es un episodio, un programa muy especial porque estamos con la última lección de lo que ha sido el estudio de la lección de escuela sabática. Entonces vamos a estar resumiendo muchas de las cosas que hemos visto. Por ejemplo, estuvimos estudiando que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad, ¿no? Claro, tiene una personalidad, tiene una función específica, la obra que él realiza. Exactamente. Estuvimos viendo también que hay un fruto. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se manifiesta un fruto que es el amor y tiene diversas características. ¿Qué más estuvimos viendo? También estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo en los dones. Así en los es, dones muy habíamos interesante. visto qué son los dones, que no solamente son aptitudes, sino que también pueden ser cosas materiales que nos son dadas por Dios, son regalos de Dios. Son regalos de Dios, Sí, exactamente. Sí. Pueden ser materiales, inmateriales, habilidades, etc. Y bueno, los últimos programas estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo y la oración y cómo nosotros podemos también resistir al Espíritu a través de nuestra libertad de elección. Y Claro. entonces, en el estudio de hoy, ¿qué vamos a estar viendo para concluir con todo esto que aprendimos acerca del Espíritu Santo? Esta semana vamos a estar estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo. En realidad ya habíamos visto algo de cómo trabaja el Espíritu Santo, su obra en nuestros corazones, cómo trabaja a través de la conciencia, cómo trabaja a través de la iglesia, pero esta semana es como que hacemos el resumen de todo lo que el Espíritu Santo realiza y cómo lo realiza. Exactamente. Y también un par de aspectos nuevos de esta obra del Espíritu, ¿no? Tenemos un texto clave que se encuentra en Romanos 15:13, que dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante cómo se relaciona este tema de la esperanza, pero sabemos que el Espíritu Santo
es un ayudador, entonces vamos a estar viendo de qué manera nos ayuda a través de su obra. Ujú. Así que quédense con nosotros, ya comienza Ideas Descafeinadas. Muy bien, y antes de comenzar con el estudio propiamente dicho, antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, vamos a invocar la presencia del Espíritu, así que los invitamos a unirse con nosotros. Oremos. Padre querido, te agradecemos porque a través de tu palabra nos mostrás las verdades y sobre todo nos mostrás al Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el que nos guíe en el estudio de esta lección, que podamos aprender, que podamos tenerlo en cuenta y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Hasta ahora, entonces, hemos estado hablando de que vamos a estudiar sobre la obra del Espíritu Santo, pero todo muy misterioso. ¿Cuál es realmente esta obra a la que nos estamos refiriendo? ¿Cuál sería la obra del Espíritu Santo? En Juan 16, el versículo 8, dice así: Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Claro, este es un versículo bastante conocido, ¿no? Pero son algunas palabritas nomás, pero es muy profundo, hay mucha tela para cortar, como quien dice, porque es una obra muy completa. En principio, dice, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Claro, tenemos que dilucidar qué significa convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque esas palabras, como vos decís, son como palabritas, pero que tienen mucho significado en sí. Entonces tenemos que ver a qué se refiere. Y sobre todo cómo se aplica en nuestra vida, ¿no? Que es lo que al final nos lleva a estar estudiando todas estas cosas. Pero vamos a ver un poco el contexto, ¿no? Esto es en Juan 16. Jesús y los discípulos venían conversando después de haber pasado por la Pascua, por lo que, digamos, donde se instituyó la Santa Cena, y Jesús venía reiterándoles, como lo había venido haciendo hacía unos cuantos meses, que Él los iba a dejar. En el capítulo 15, si no me equivoco, está la analogía de la vid y los pámpanos. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, le estaba diciendo que se aferraran a Él por su vida. Ahora, después de decirles esto, les dice que se va a ir de nuevo. Claro, una desesperación de parte de los discípulos. Claro, me imagino los de los discípulos humanamente preocupados, porque Jesús les estaba diciendo, aférrense a mí, y de repente le dice, pero me voy a ir, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vos te vayas? Y esta era la pregunta que estaba rondando entre los discípulos, tanto entre los discípulos y Jesús como entre ellos mismos. Claro. A ver qué iba a pasar cuando Jesús se fuera, o sea, qué iba a pasar acá. Y digo humanamente porque en realidad Jesús les había explicado varias veces cuál era su obra y por qué Él se tenía que ir. Pero entonces, en este contexto, es que Jesús les promete que va a venir un Consolador, les habla del Espíritu Santo, y ahí es donde les dice cuál va a ser la obra del Espíritu Santo, que como vimos... Era de pecado, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y además tiene que ver mucho con la esperanza, porque esto le dio esperanza a los discípulos. Claro. Aunque en el momento, bueno, sabemos, luego en la historia habla de que los discípulos se olvidaron. En el momento de la crisis, de cuando Jesús fue llevado a ser crucificado, los discípulos se olvidaron. Y luego tenemos la historia del camino de Emaús, donde ellos no se acordaban de lo que Jesús había dicho, Claro. pero bueno, creo que luego tuvieron muy presente estas palabras de Jesús. Luego en el Pentecostés, cuando realmente descendió el Espíritu Santo de manera física, cuando ellos lo pudieron ver, Claro, ahí vieron que se cumplió. claro, ahí vieron el cumplimiento y eso les dio esperanza. En Juan 16:9 dice, en cuanto al pecado, ¿por qué no creen en mí? Está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Exactamente, el contexto es que les había dicho en el versículo 8, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces después les dice, en cuanto al pecado, ¿por qué no creen en mí? Claro. Entonces, este concepto de convencer de pecado me parece que está bastante claro, ¿no? En toda la Biblia se ve, y también uno cuando piensa un poco en el pecado, se da cuenta de que el Espíritu Santo es la voz de la conciencia. Cuando estás por hacer algo que sabes que no está bien, hay una vocecita que te dice
que está mal, una sensación. Es la voz de la conciencia. De hecho, ha sido caricaturizada, digamos, a través de artistas, etcétera, y creo que está más allá inclusive de haber leído la Biblia. Todos desde niños ya tenemos una conciencia, y eso es el Espíritu Santo trabajando. Claro, y esta voz de la conciencia es la que nos muestra las actitudes y las acciones que nos alejan de Dios. Justamente, como vos decís, desde chiquitos sabemos que no hay que pegar al hermanito, por ejemplo. Por ejemplo. Que no hay que robarle la comida a los compañeros de la escuela. También. Entonces, esas acciones que son malas, por así decirlo, son las que nos alejan de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a arrepentirnos. Claro. Ahora, en este pasaje hay algo mucho más profundo, porque Jesús no dice pecados, sino que habla de pecado en singular. Pecado. Habla como de un pecado, o sea, no de un pecado particular, sino de el pecado. O sea, el pecado es usado como un estado de la persona, del ser. No es necesariamente lo que hacemos, sino quiénes somos, porque en realidad somos seres humanos caídos. Claro, está en nuestra naturaleza el pecado, desde que nacemos. Desde que Adán y Eva pecaron, cada uno de los descendientes, que somos nosotros, tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, una naturaleza de pecado. Entonces, esta naturaleza es que nos deja sin posibilidad de salvación si fuera solo por nosotros, ¿cierto? Claro, nosotros naturalmente en realidad estamos desconectados de Cristo. Eso es lo que hace el pecado, lamentablemente. Fíjate que Dios nos creó para estar en comunión con Él, para ser seres que están en relación con el Creador. Claro. El pecado revierte esta naturaleza y es justamente un estado de desconexión. Claro. Y entonces el trabajo del Espíritu Santo es justamente conectarnos, volver a conectarnos con Jesús, con Dios. Entonces Él trabaja en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, para volver a conectarnos, para mostrarnos nuestras acciones que nos separan de Dios y hacernos volver a Él, ¿cierto? Entonces Él trabaja constantemente para no dejarnos en un estado de pecado. Si bien, reiteramos, somos seres pecadores, pero tenemos esa esperanza de que el Espíritu Santo trabaja por nosotros. Sí, y es muy interesante notar que en el día del Pentecostés, digamos, cuando vos decías, ¿no?, que fue revelado físicamente, fue cumplida esta promesa del don del Espíritu Santo que fue derramado, dice que una de las evidencias de que el Espíritu Santo estaba obrando era que se compungieron de corazón, o sea, se arrepintieron. Esto está en Hechos 2:37. Es decir, cuando el Espíritu Santo está obrando, nosotros empezamos a tener la convicción de que somos pecadores. Claro. Nos damos cuenta de que estamos en esa situación de pecado. Sí, compungieron, por si las dudas, significa que se pusieron muy tristes. Que se pusieron muy tristes. Eso. Exactamente. Pero fíjate que hay una diferencia entre también, esto ya lo habíamos hablado antes, pero vamos a recalcarlo, entre la culpa por el pecado que nos hace autoflagelarnos, por así decirnos, y sentirnos mal, como si tuviéramos un dedo acusador sobre nosotros, diciéndonos, mira, vos sos pecador. Hay una diferencia entre eso y la convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un consolador. ¿Quién es nuestro acusador en realidad? Nuestro acusador es el diablo. Es lo mismo, Satanás, exactamente. Entonces, si vos te estás sintiendo acusado, exactamente, porque mirá qué pecador que sos, eso no es el Espíritu Santo, sino que es el diablo. Sin embargo, si vos empezás a sentir que estás alejado de Dios y que querés acercarte, eso es un indicio del trabajo del Espíritu Santo. Igualmente, cuando uno se siente así acusado, acosado por Satanás también, lo que puede hacer es justamente apelar a la promesa del Espíritu Santo, al Consolador, porque al saber que tenemos un abogado, un intercesor que está velando por nosotros, podemos reclamar esa promesa y pedirle que aleje esos sentimientos de acusación de nuestro corazón y que nos dé la esperanza, o sea, de reconocer que somos pecadores, pero de aceptar el perdón y la esperanza que viene de Dios. Exactamente. Entonces es un convencimiento de pecado positivo y que en realidad pocas veces vemos
entre nosotros, lamentablemente, muchas veces, uno cuando conoce esta verdad y ha experimentado este cambio, a veces con buenas intenciones, intenta hacerle ver al otro el pecado, por así decirlo, que en realidad el pecado tiene menos que ver con algo que uno haga que con este estado del que nosotros hablábamos. Entonces, nos gustaría hacer notar simplemente 2 versículos que hablan al respecto. En Romanos 2:1 dice: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y otro versículo. En Mateo 7:3 dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Creo que este es más conocido, ¿no? Siempre Sí. sacate la viga que está en tu ojo antes de... Claro, nuestro trabajo no es juzgar a los demás, ni acusarlos, ni mostrarles su pecado. Ni convencerlos, claro. Tampoco, o sea, Este eso es trabajo del Espíritu Santo. Exactamente. Así que tengamos cuidado, ¿no? De no querer hacer de nosotros una obra que no nos corresponde, ¿no? Claro. Esto es parte de la obra que hace el Espíritu. Ahora, hay otra palabra que se menciona en Juan 16:8, que dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia. Ahora, ¿de qué justicia está hablando? ¿Qué es justicia? Bueno, según la Real Academia Española, o sea, el diccionario, la justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es un concepto bastante complicado, bastante abstracto y también que no lo vemos mucho aplicado. No, y que tiene muchas implicancias. También. Es interesante notar sobre esto, antes de que vayamos a ver a qué justicia se refiere, que el mismo concepto de justicia ha sido o se ha intentado definir sobre bases no cristianas, sin un Dios, ¿sí? Porque, Justamente, sí. En la historia humana, lamentablemente, el hombre quiere separarse de Dios, quiere emanciparse, quiere decir, bueno, acá estamos nosotros, podemos solos, y sin embargo la justicia está definida sobre la base de un bien y de una moral, y el trabajo para buscar una moral sin Dios ha sido infructuoso. Ha fracasado muchas veces. Exactamente. Si bien, obviamente, esto es, digamos, si alguien que defiende por ahí esta idea de una moral sin Dios nos escucha, probablemente diga: no, bueno, hay argumentos. Y sí, hay alternativas. Hay alternativas. Pero la realidad es que creer que una moralidad externa es suficiente es creer que nuestros actos externos, inclusive nuestra obediencia a la ley de Dios, cuidado, puede justificarnos. Claro. Pero no podemos ser a la vez juzgados y jueces. Esto claro. Ni siquiera en la práctica. No se aplica, o sea, un juez no puede juzgarse a sí mismo y tampoco ni a su familia siquiera, ni a sus amigos, o sea, tiene que ser como totalmente imparcial. Tiene que ser algo externo. Sí. Bueno, hay mucho para decir acerca de esto, pero vamos a quedarnos ahí y vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Hay una justicia de la que se habla en la Biblia, y es una justicia que está basada en la ley de Dios, y según esta ley, la paga del pecado es la muerte. Y como decimos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que está alejada de Dios. Bueno, sabemos que en Jesús está la vida, alejados de Él no podemos ser. La muerte. O sea, en realidad no es un castigo, no es que te estoy imponiendo la muerte porque vos pecaste, sino que te está diciendo: mirá, si vos pecás, te vas a estás morir. Separando de mí, te morís. Exactamente, es una consecuencia. Claro. Y es interesante también que Isaías, en el capítulo 64, el versículo 6, dice que esta justicia propia que uno a veces intenta tener a través de nuestros actos externos son como trapos de inmundicia. Es una figura muy fuerte. Sí, o sea, no sirve para nada, básicamente. No solamente que no sirve para nada, sino que es horrible. O sea, y nos embarramos más todavía. Sí, la verdad que trapos de inmundicia, dice, me imagino algo podrido directamente. Entonces, tengamos en cuenta esto, aun cuando por motivos religiosos o por buenos motivos intentemos ser justos por nosotros mismos, lo único que vamos a lograr va a ser trapos de inmundicia e inclusive injusticia, porque en nuestra ignorancia podemos creer que estamos haciendo algo justo y en realidad no es así. Pero
La palabra justicia del versículo 8, en el lenguaje original, en el griego, es dikaioshin, que es la justicia de Cristo mismo. Es la única justicia que puede justificarnos, justamente. Exactamente, la única justicia verdadera, ¿no? Basada en la verdad. Fíjate que hasta la misma definición de el diccionario dice, ¿no? Buscando la verdad. Y bueno, nuestra definición de verdad es Jesús. Así que la justicia a la que hace referencia entonces, esta justicia a la que nos convence el Espíritu Santo, es la justicia de Cristo. Y esto está muy relacionado con lo que veíamos antes, de que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es otra de las tareas del Espíritu Santo? Es convencernos de nuestra pecaminosidad, de nuestra indignidad y de nuestra condición absolutamente perdida sin Cristo. Esto es lo que decíamos, ¿no? Cuando nos alejamos de Cristo, que sería el estado de pecado, estamos absolutamente perdidos. Entonces, después de eso, nos muestra la perfección de la justicia de Cristo, la maravilla de su gracia, que lamentablemente no podemos meternos en este tema justamente, pero vamos a hablar un poquito más acerca de esto, porque la salvación justamente, si nuestros actos son trapos de inmundicia, nos puede venir a través de nosotros ellos, mismos. claro. Sí. Entonces, nos muestra la justicia de Cristo, su gracia, y nos da también la fe para aceptar esta justicia como nuestra. Claro. La justicia de Cristo es como un manto, dice, es un manto de justicia que se pone sobre nosotros y increíblemente nos da la vida gratuitamente, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Así que, como vemos, son todas cosas que están muy relacionadas entre sí. Sí, el trabajo del Espíritu Santo es increíble y se relaciona en todos los aspectos. Es un trabajo integral. Exactamente. Finalmente, bueno, hablamos de que convencerá de pecado, de justicia y ahora de juicio. ¿A qué se refiere con que va a convencer, va a mostrarnos el juicio? ¿Qué se refiere con esto? Jesús explica que en Juan 6:11 por qué habla del juicio, ¿no? Dice, del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, en la cruz Jesús ya venció. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Para los que no saben. Claro, es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, él venció a este príncipe, ¿no? Al príncipe de este mundo y a todas las potestades del mal. Esto lo podemos encontrar en Colosenses 2:15. Y esto a mí me encanta verlo porque no es una figura. Esto no es una metáfora. Estamos en un conflicto. Estamos en una guerra. Y realmente el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya fue derrotado a través de la resurrección de Cristo al tercer día de su muerte. Y entonces Satanás es un enemigo que ya está derrotado. Claro, sí. O sea, ya no tiene qué hacer en esta tierra y sin embargo sigue queriendo llevar más gente a la perdición porque él no se quiere perder solo, digamos. Entonces tenemos esa seguridad de que Jesús ha vencido. Entonces la función del Espíritu Santo en esta palabra juicio es convencernos de que Jesús ha vencido, de que el juicio contra Satanás está siendo llevado a cabo, o sea, ya ha sido vencido. Y bueno, en la Biblia habla acerca de que Satanás va a ser juzgado por las maldades que ha hecho y será condenado también. Entonces la victoria está asegurada. La victoria sobre el mal, sobre la muerte y sobre la tumba ya está asegurada desde que Jesús resucitó. ¿Y qué esperanza podemos tener en esto, ¿no? Porque si solamente nos convenciera de pecado y nos mostrara que hay una justicia, o sea, digamos que todo eso nos muestra una realidad, nos abre los ojos a otra realidad. Pero si no supiéramos que ya está vencido el mal, por así decirlo, quizás estaríamos un poco más perdidos o un poco más temerosos, inclusive, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Y sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra esta realidad de que el juicio ya está realizado y de que no tenemos por qué temer, podemos tener toda la esperanza del mundo, y de eso vamos a hablar ahora mismo. Con todo lo que hablamos anteriormente, me parece que se relaciona mucho con la esperanza. Hablamos mucho de la esperanza. Yo personalmente mencioné varias veces la palabra esperanza. Y es que no queda otra, digamos, que tener esperanza después de conocer esta maravillosa realidad que se nos muestra, ¿no?
Y sí, hay muchas canciones que hablan acerca de la esperanza también. Mucha gente que se levanta a favor de la esperanza. Hay esperanza para este mundo. Pintarse la cara. Color, esperanza. Sí. Bueno, una de las tantas canciones. Es como que el mundo necesita esperanza. Es lo que mantiene a las personas funcionando. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que esta esperanza viene de lugares o de fundamentos efímeros, que puede ser fácilmente destruida. En 2 patadas, tu esperanza puede ser tirada por el suelo. Me hace acordar a la parábola de construir la casa sobre la roca, ¿no? Claro, o sobre la arena. O sobre la arena, justamente. ¿Dónde está construida tu casa, cierto? Sobre qué está nuestra esperanza. Uh-huh. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos garantiza esperanza, como habíamos mencionado varias veces anteriormente. Pero una esperanza verdadera, fundamentada en una promesa que es segura, que se va a cumplir. Dice en Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo es el que actúa como un conductor del amor de Dios en nuestros corazones. Y ese amor de Dios, el ser conscientes de que Dios nos ama, que todo el cielo está ocupado en nuestro bienestar, ese amor es el que nos da esperanza. Claro, y es el que nos da una esperanza que no defrauda. Fíjate que dice, esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor a través del Espíritu Santo. Claro, y es increíble cómo trabaja el Espíritu Santo justamente para convencernos de pecado, justicia y juicio, pero todo para un fin que es el de darnos esperanza. Claro. No me acuerdo en qué versículo está, soy muy mala para las referencias, pero Jesús dice que estas palabras os digo para que tengáis esperanza, para que en mí tengáis paz, dice él. Exactamente, sí. ¿Ah? Y bueno, es una esperanza que nos da también un propósito, un sentido. Porque fíjate que habíamos estado hablando también que el Espíritu Santo a través de esto nos abre los ojos a una nueva realidad, que es la realidad, digamos, de la salvación. Sabemos que hay esperanza, tenemos esperanza de salvación en Jesús. Hay una realidad que está más allá de lo que podemos ver y que es la que nos da sentido. Es nuestro propósito de vida, nuestro sentido sería inexistente si no fuera por esto. Claro. De hecho, podemos comprobarlo cada día de maneras muy prácticas o muy teóricas también. ¿No? Los pensadores a lo largo de la historia han intentado encontrar un sentido e inclusive en el fondo buscar un sentido, buscar una esperanza, justamente. Claro, claro. Y lo máximo que hemos llegado a hacer como hombres sin Dios es reconocer nuestro estado de justamente sin sentido, de desesperación. Se me vienen varios títulos a la cabeza de filósofos. A mí también. Tratado de la angustia, sobre la desesperación, y del dolor y el miedo. Es como que terminamos en una cosa totalmente pesimista, y es que es justamente a donde nos lleva este estado de pecado del que hablábamos, ¿no? Sí, creo que lo más sincero incluso que pudieron hacer algunos filósofos es, digamos, no hay esperanza. O sea, cuando negaron a Dios, cuando trataron de armar una moral, una explicación a todas las cosas sin Dios, concluyeron de que no hay nada, no tiene sentido. Claro. Fue lo más sincero que pudieron hacer, porque es cierto. Claro, es Dios o la nada. La nada misma. Y que en realidad esa nada sabemos que no es nada en realidad, porque ¿qué dice Dios? El que conmigo no junta, desparrama. O sea, claro. Nada es una forma de decir en realidad, ¿no? Sería casi un eufemismo. Sí. Y bueno, obviamente no podemos confundir esta esperanza con un optimismo vacío, porque también está eso, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos, no, hay que ser optimista, pero ¿por qué se diferencia esta esperanza con un optimismo? Claro, porque el optimista piensa que todo va a mejorar. Claro. El clima va a mejorar, la situación mundial va a mejorar, la economía va a mejorar, pero ¿en base a qué? El optimista es optimista porque sí, o sea, no porque se base en algo. Claro, porque elige pensar que va a mejorar, pero si uno le pregunta por qué, o si uno se pregunta por qué, no sabría decirlo. De todos modos, me parece una actitud loable el ser optimista, pero bueno, no confundirlo con la esperanza, que la esperanza tiene un fundamento, la esperanza de la que estamos hablando ahora, ¿no? Tiene un fundamento que son las promesas bíblicas, que sabemos que se van a cumplir.
Totalmente. Sabemos, por ejemplo, de la segunda venida, digamos, las profecías lo dicen claramente. Bueno, podemos citar Apocalipsis 22, Isaías 66. Ya vamos a estar quizás en otros programas hablando un poco más de estos temas, pero bueno, o sea, todas estas verdades y toda esta esperanza que tenemos viene por el Espíritu Santo y es mantenida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vos fíjate que la Biblia es un libro de esperanza y como habíamos hablado en algún episodio anterior, que el Espíritu Santo nos muestra la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios también tenemos esperanza, porque cuando la lees en conjunto y la Biblia se explica a sí misma, es un libro de esperanza, porque termina con un mundo perfecto, comienza con un mundo perfecto y termina con un mundo perfecto, ¿cierto? Entonces tenemos la esperanza de que Dios restaurará las cosas y sabes que eso te da una actitud diferente ante la vida, te da un propósito, te relacionas de manera diferente con las personas. Totalmente. Pero ahora, ¿de dónde viene esta esperanza que tenemos nosotros? Justamente de esa seguridad de la salvación. Claro. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿no?, si realmente somos salvos? Es una preocupación que en realidad muchas personas sinceras, incluyéndonos a veces a nosotros, porque uno no siempre es tan fuerte como debiera, y se pregunta, quizás un poco inseguramente o a través de desconocimiento o olvido de estas verdades, de que somos perdonados, de que somos justificados por gracia, por Dios. Nos preguntamos, ¿realmente será que soy salvo? Y entonces ahí es donde aparece el Espíritu Santo. ¿Podemos tener una seguridad de que somos salvos? Totalmente. El Espíritu Santo es el que nos da esa seguridad de que podemos ser salvos. Me viene a la mente Martín Lutero. Sí. Martín Lutero, sabemos que era un monje católico que su gran preocupación era si él era salvo. Y él hacía cosas para ser salvo. Uh-huh. Y un día, haciendo una penitencia que él pensaba que le serviría para digamos, juntar los requisitos para ser salvo, él se dio cuenta de que la salvación venía por otro lado. Uh-huh. El Espíritu Santo lo convenció de que la salvación venía por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso fue el versículo que le brilló en la mente, que fue el comienzo de la Reforma protestante. Está claro, sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en esa sensación de la seguridad de la salvación? Él guía a las personas hacia Jesús. Claro. Y cuando conocemos a Jesús, nuestra vida es transformada. Ese conocimiento del amor de Jesús, dejar que Jesús nos abrace, que nos rodee, es el que hace que tengamos esa seguridad y nuestra vida entera es transformada, nuestras actitudes, nuestras relaciones son transformadas. O sea que el Espíritu Santo es más bien un guía que no nos da en sí mismo la seguridad de salvación, Uh-huh. sino que nos lleva hacia esa persona que después de conocerla nos da esa seguridad de salvación. Es como decir, bueno, yo no sé, pero tengo el teléfono del que sabe. Claro. Típico. Él es que nos lleva justamente al que sabe, al que tiene la justicia, que realmente uno conociendo, si conoce a Jesús de verdad, a través de la luz que nos ha sido dada, gracias al Espíritu Santo y gracias al trabajo de muchos hombres, y obviamente guiados por Dios, sabemos que una vez que conocemos a Jesús podemos tener plena seguridad de salvación. Y como le pasó a Martín Lutero, él fue inspirado por el Espíritu Santo a acordarse de este versículo, el justo por la fe vivirá, y él conoció realmente a Jesús. Claro. A través de su palabra, a través de la Biblia, conoció a Jesús y tuvo esa seguridad de salvación. No, yo soy salvo por la gracia de Jesús, porque Jesús murió por mí. Claro. Fíjate que tener a Jesús en nuestra vida nos da seguridad de salvación. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 5, 12 y 13, que dice así: el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, después de que tenemos al Hijo, como decíamos recién, tenemos que saber
que ya tenemos la vida eterna. Esto está muy claro en las palabras de Pablo. Ahora, en Efesios 1, 13 y 14 se habla de la manera en cómo el Espíritu Santo nos ayuda con esa seguridad de salvación. Este versículo dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces se podría decir que el Espíritu Santo sella la seguridad de la salvación, como dice el versículo. Fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. ¿Y cómo hace? ¿Cómo es que sella el Espíritu Santo esto en nuestros corazones? Bueno, para eso me gustaría mencionar el versículo que está en Juan 3:5, que dice así: yo te aseguro de que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Esto se da en el contexto de cuando Nicodemo, que era un fariseo, fue una noche a ver a Jesús y preguntarle: ¿cómo puedo ser salvo? Justamente era la pregunta. Y Jesús responde a esa pregunta con esta frase que se hizo famosa hasta el día de hoy: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, uno tiene que volver a nacer, lo que hablábamos de la vida transformada por Cristo. Claro, es un doble bautismo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo entonces trabaja activamente en nuestra salvación. Fíjate que habla de un bautismo, o sea, por agua y por fuego, el bautismo del Espíritu. Pero aparte es interesante ver esta figura del sello, porque cuando se escribía esta carta, el sello generalmente se hacía con cera en los rollos, en los papiros, y si el sello se rompía, quería decir que el mensaje estaba comprometido. Esa era una de las funciones del sello, es decir, resguardar un mensaje, resguardar la integridad de un mensaje. Claro. Pero otra función muy importante del sello era también saber asegurar la autoría, por así decirlo. Es decir, un mensaje que estaba sellado, uno podía saber fehacientemente, o por lo menos, más o menos seguramente, que sí, el autor era quien lo había sellado. Entonces, claro, nosotros, al ser sellados por el Espíritu Santo, vamos a tener esa actitud, se va a manifestar en nuestra vida ese sello, y la gente que nos vea desde afuera se va a dar cuenta quién es el autor. Claro, y el autor es Jesús, porque Él nos lleva a Jesús. A través del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, resumiendo más o menos, el trabajo del Espíritu Santo es sellar este hecho de transformación por el agua y por el Espíritu, porque habíamos hablado anteriormente, en episodios anteriores, que el bautismo es un símbolo del nacimiento, del nuevo nacimiento en Cristo. O sea, nosotros nacemos dos veces, digamos, una vez de nuestra madre y otra vez cuando aceptamos a Jesús, y lo demostramos mediante el bautismo. Luego de eso, somos sellados, aceptamos la salvación por gracia y también somos identificados con Jesús. Es decir, somos aceptados como hijos de Dios, somos adoptados por Él. Y esto es lo que nos da realmente la seguridad de que somos salvos, ¿no? No me acuerdo tampoco el versículo en este momento, porque somos bastante malos para las referencias, si no las anotamos. Pero, Pablo dice en un momento, ¿no? Que, o sea, siendo hijos de Dios, fuimos hechos herederos de esta promesa. Es decir, o sea, somos hijos de Dios, heredamos lo que Dios en realidad quiso para nosotros desde el principio. Que bueno, este es otro gran tema también de la predestinación, pero lo vamos a dejar ahí para un próximo capítulo. Entonces, fíjate, para cerrar este tema de la seguridad de la salvación, lo que dice Elena de White. Hay una cita que dice así: hablemos de la fe, la esperanza, del valor, y difundiremos luz por todas partes. Sigamos pensando en la puerta abierta que Cristo ha colocado ante nosotros, que ningún hombre puede cerrar. Dios cerrará la puerta a todo mal si le damos la oportunidad. Cuando el enemigo llega como inundación, el Espíritu del Señor levantará para nosotros un baluarte contra él. Esto
nos muestra que la seguridad de salvación inclusive no es algo abstracto, es una salvación que ya se empieza a manifestar en nuestra vida a partir de hoy. Ese es otro problema, que también nosotros pensamos, bueno, tenemos la seguridad de salvación y entonces esperamos a que en algún futuro estemos en un cielo y ahí seamos salvos en otra realidad. Claro, no, es un proceso activo, claro, ahora. Exactamente, la salvación empieza ahora. Fíjate que dice, el Espíritu del Señor levantará para nosotros un baluarte contra Él cuando el enemigo llegue como inundación. Está hablando en tiempo presente. Claro. O sea que podemos tener esta seguridad de salvación y esto nos transforma, nos da esperanza como hablábamos recién. Entonces, para concluir el programa de hoy y ya concluyendo esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Se hizo corto, la verdad. Sí, la verdad que lo voy a extrañar. Sí, los invitamos a los que nos están escuchando por primera vez, que si quieren escuchar los capítulos anteriores, o inclusive si quieren buscar esta lección que estuvimos tratando desde enero hasta ahora sobre el Espíritu Santo, la busquen, la lean, porque realmente conocer este trabajo del Espíritu Santo no puede hacer otra cosa que transformarnos. A mí personalmente me ha sido de mucha utilidad, no sé, a vos. Sí, a mí también me ha hecho ver las cosas de otra manera. Y realmente es una verdad que no podemos callarnos, por eso estamos haciendo esto también, por eso estamos compartiendo esto con ustedes. Así que, bueno, lamentablemente todo lo bueno tiene que terminar. Ya vamos a empezar la próxima semana con una nueva serie de temas. Una nueva serie de temas también muy interesante. Ya vamos a ver cuál es. No le vamos a spoilear nada. Pero bueno. Va a ser una sorpresa. Pero entonces, para finalizar con este tema, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos resumir esta actividad del Espíritu Santo al decir que Él obra junto con Dios el Padre y con Dios el Hijo, obran armoniosamente para lograr nuestra salvación. O sea, están ocupados en nuestro bienestar. A mí esto me parece maravilloso. El cielo entero está ocupado en nuestro bienestar. No solamente, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que también todos los ángeles, todos los seres celestiales están fijados sus ojos en nuestra pequeña tierra. Claro, hay como decíamos, esto es maravilloso. Hay toda una realidad que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe, ¿no? Y realmente conocer eso nos lleva a vivir nuestra vida de una manera completamente diferente. Sí, totalmente. El Espíritu Santo es el que nos despierta de la muerte espiritual. Es decir, muerte espiritual es un sentido figurado, pero también fuerte, sí, porque sabemos que un muerto no puede ser revivido, no por ahora, por lo menos, ¿no? Pero un muerto espiritual sí puede ser revivido. Entonces, el Espíritu Santo es el que resucita muertos espirituales. Pero también nosotros podemos ser reflejos de Jesús y podemos ser testimonios para otros. Incluso nuestro testimonio personal puede incitar a otra persona a querer cambiar. Claro, ahí es donde se nota el sello, que te decía, claro, ¿no? O sea, esa analogía del sello, es decir, cuando estamos sellados por Dios se va a notar que de dónde vienen nuestras obras, ¿no? Claro, y finalmente no vamos a atraer a la persona a nosotros mismos, sino que lo vamos a llevar hacia Jesús. O sea, yo soy así, o se ve esto en mí porque yo estoy en contacto con Jesús y soy un pecador en proceso de salvación. Soy tan pecador como cualquier persona de este mundo, pero salvado por gracia. Claro. Y repitamos esto, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es decir, nosotros podemos llegar a dar un testimonio buenísimo. Podemos llegar a tener un argumento muy razonable, muy convincente, entre comillas, pero por favor no pensemos que son nuestras obras justamente las que van a hacer algo, porque gracias a Dios que está esta tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo que está trabajando, que realmente si algún fruto bueno hay hoy en día en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros somos, es gracias y por medio del Espíritu Santo. Sí, imagínate si no hubiera Espíritu Santo. Estaríamos perdidos en oscuridad total en este mundo. No tendría sentido, la vida no tendría un propósito. Entonces, gracias a Dios
por el Espíritu Santo, que nos guía, que nos consuela, que nos muestra en la palabra la esperanza, que nos mantiene, que nos sostiene, que sostiene la unidad de nuestra iglesia. Y creo que no puede estar mejor resumido que en esta frase de recibiréis poder de Elena de White, que dice: el Consolador era el más excelso de los dones que podría solicitar el Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Es decir, el mayor de los dones, el mayor de los regalos que nos puede haber dejado Dios en esta tierra durante esta vida temporal finita que tenemos, es el Espíritu Santo. Y qué bueno poder haberlo conocido un poco más así como persona que es. La verdad que esta lección me ha ayudado mucho a tenerlo más en cuenta, por así decirlo. Verdaderamente, así que instamos a los que nos están escuchando a que si no lo hicieron todavía, busquen a través de la palabra de Dios, con oración, busquen relacionarse con el Espíritu Santo, porque realmente Él no te defrauda. Vos podés pensar que estás solo, pero de a poco, y como se dice mucho en el ámbito judío, Dios trabaja de maneras misteriosas. Y es cierto, porque nosotros no podemos realmente llegar a entender la totalidad de cómo trabaja el Espíritu Santo, pero es algo que no se puede contar, es algo que hay que vivir, ¿no? Claro. Entonces los invitamos a que justamente con oración, con lectura de la palabra de Dios, busquemos esa relación con el Espíritu Santo que realmente va a transformar nuestra vida. Así que muchas gracias por habernos acompañado a través de este estudio. Ya hemos finalizado con el Espíritu Santo, empezaremos una nueva serie la semana que viene. Así que los esperamos, como siempre, la próxima semana para otro programa de Ideas Descafeinadas. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para más Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Que Dios te bendiga.